Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso quiero hablar acerca de la persona sumisa, de la persona que habitualmente atrae el acoso hacia su persona, ¿de acuerdo? Ya he hecho otros vídeos al respecto en los que he hablado que la persona sumisa, la persona que atrae el acoso, ello se debe en gran medida a que cuando era un niño sus padres le trataron con dureza, y debido a que ese niño no podía ir a otro lugar, pues tenía que quedarse en casa del padre o la madre que le dañaba. Y ante esta circunstancia, ese niño tuvo que aprender a reprimir esos impulsos, los impulsos del lado oscuro, porque no se podía enfrentar a ellos. Entonces, tal y como dije, este niño reproduce ese patrón que ha aprendido frente a otras personas abusivas, ¿de acuerdo? De esta manera, pues, ese niño no se defiende, se siente incapaz, porque reprimió tanto su lado oscuro que ahora es incapaz de sacarlo. Esta es una parte que he estado explicando hasta ahora, ¿de acuerdo? Pero en este vídeo voy a explicar otra parte que es tan o más importante que aquella que ya había explicado, ¿de acuerdo? Hemos de tener en cuenta que ese niño, al ser dañado en su infancia, de alguna manera se quedó estancado en la infancia. Es como si ese niño hubiese crecido y se hubiese desarrollado de forma física, de forma externa, pero de forma interna sigue siendo un niño, ya que fue reprendido en la infancia y ello le impidió desplegar todo su ser, porque es muy importante establecer los límites de los diferentes aspectos de la virtud de un individuo en la infancia. Y para que esto se pueda dar, ese individuo, ese niño, debe tener la suficiente libertad, la suficiente autonomía para poder cometer sus propios errores y explorar los excesos, de manera que sea él quien decida en qué punto intermedio se va a quedar para cada aspecto de su propia virtud, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, este niño no se llega a desarrollar del todo, y esto afecta también a su sexualidad, ¿de acuerdo? Este niño se sigue sintiendo como un niño, y al sentirse como un niño, no desarrolla su masculinidad, o en el caso de una mujer, no desarrolla su feminidad. Ante esta circunstancia, ese niño o esa niña crece, se convierte en una persona adulta, pero por dentro sigue siendo un niño que se quedó atrapado en el tiempo. Y al no tener desarrollada esa masculinidad o esa feminidad, según proceda, entonces se siente abrumado o abrumada ante la masculinidad o la feminidad de una persona que sí ha desarrollado esa faceta, ¿de acuerdo? Todo esto puede venir todavía más ensalzado por parte de la cultura popular de ese momento. Yo me acuerdo que cuando era un niño ponían dibujos animados como los de Popeye, y digamos que
tanto Popeye como Brutus competían, mostrando su masculinidad, ensalteciéndola. Y el único objetivo de Olivia era escoger al varón más fuerte, más masculino. Claro, esta competencia por ser más masculino y atraer a la hembra hacia sí, a la mujer, pues genera mucha presión a ese niño, a ese hombre que se sigue sintiendo como un niño, ¿de acuerdo? Y de alguna manera intenta exagerar, intenta recrear aquello que no siente, como digo, en base a exageraciones. Pero claro, cada vez que lo hace, no está siendo natural. Y como no está siendo natural, todo el mundo a su alrededor se da cuenta de que está yendo de farol. A la vez, él también se da cuenta de que los demás se están dando cuenta, lo que le genera más estrés todavía. Y esto es un círculo vicioso muy tóxico para una persona que ha crecido bajo estas circunstancias y que se sigue sintiendo como un niño, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se dan estas situaciones, cuando una persona no se llega a desarrollar por completo, también sucede que puede hacer afirmaciones basadas en la frustración que siente. Como por ejemplo he escuchado alguna vez alguna afirmación como: es que las mujeres tan solo buscan hombres fuertes, hombres varoniles que luego pues les pegan o les maltratan. Y esta no es una afirmación lógica. Sí que se puede dar el caso, pero en sí es una afirmación que procede de la frustración, no procede de un ser que está equilibrado, ¿de acuerdo? También se puede dar la circunstancia que este tipo de personas prefieran hablar con personas más adultas en lugar de hablar con personas de su edad, porque esas personas más adultas no tienen esa sexualidad tan remarcada. Entonces ahí no hay competencia y esa persona que no se ha desarrollado por completo puede hablar con esas personas de otros temas que no tengan que ver con la sexualidad y ahí se sentirá cómodo. Pero claro, esto no es sano, ¿de acuerdo? ¿Y cómo conseguir escapar de este patrón? Pues bien, yo os aconsejo que veáis mi anterior vídeo, que puede servir de apoyo a este. Y lo que os voy a recomendar es básicamente lo mismo, más algunos agregados, ¿de acuerdo? Hemos de tener en cuenta que cada vez que tú te sientes inferior, porque la masculinidad, la feminidad de la otra persona te cae como una losa y te sientes inferior, en sí estás generando un rechazo hacia tu propio órgano sexual. Estás creando una frustración, una rabia, porque ves que tú no tienes esa sexualidad desarrollada. Entonces, ello te va a crear mucha ansiedad y te va a crear también un estado de sumisión en el que intentarás esquivar ciertas conversaciones y cuando se den no sabrás cómo responder, no sabrás cómo actuar y esto te generará más rabia, más frustración hacia aquellas personas que te ponen en situaciones difíciles, ¿de acuerdo? Entonces simplemente
no te dejes llevar por esas provocaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, has de reparar la fractura que hay en ti, ¿de acuerdo? Tal y como dije en mi anterior vídeo, una buena forma de conseguirlo es estar a solas contigo mismo, por ejemplo, sentado en la cama, y mantener el contacto visual con tus genitales. Entonces, mientras los miras, te los acaricias suavemente con la yema de los dedos. Y al hacerlo, quizás notes que hay un rechazo hacia esas caricias, como que no los aceptas, como que los rechazas, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que te recomiendo es que te los acaricies, no para masturbarte, sino para sentirlos. Y entonces has de detectar si realmente existe ese rechazo. Y si existe, lo que has de hacer, como digo, es acariciarlos y además decir: te quiero, te acepto. Porque de esa manera tu energía empezará a fluir. Porque es que la energía fluye desde los genitales hacia arriba. Y si tú tienes ese punto bloqueado, vas a padecer muchísimas tensiones, vas a padecer muchísima ansiedad y serás incapaz de salir de esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, te recomiendo que hagas ese ejercicio de visualizar tus genitales, decirles te quiero, te acepto, y acariciarlos al mismo tiempo. Y bueno, además lo que te aconsejo es que intentes relajar la parte del psoas, que se sitúa a la altura de la cintura, y que también intentes relajar el perineo, ¿de acuerdo? Porque como son dos zonas que están muy próximas a los genitales, al relajar esos dos puntos vas a conseguir una relajación mucho más duradera. Además de todo esto, lo que te aconsejo es que intentes pisar bien, porque cada vez que aparece la ansiedad, también sucede que pisas mal, y al pisar mal, todo el pie se tensiona. Esa tensión sube del pie a las piernas, de las piernas a los genitales se tensionan también, y esa tensión sube hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, en la descripción del vídeo dejaré también unos vídeos donde te enseñaré cómo relajar el psoas, el perineo, y luego, pues como digo, adicionalmente has de pisar correctamente. Te darás cuenta de que tu pisada no es la adecuada si retraes los dedos al andar, si apoyas el pie más de la parte delantera que de la trasera y apenas apoyas el talón, ¿de acuerdo? También te has de fijar si haces más presión en la parte del pie donde se sitúa la almohadilla próxima al dedo gordo. Si al pisar clavas esa almohadilla que está justo por detrás del dedo gordo, entonces eso también te va a generar más tensión, con lo cual te recomiendo que tomes control sobre esa zona. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Espero que os haya servido el vídeo. Os recomiendo que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, que compartáis este vídeo con otras personas que pensáis que le pueda servir, que me deis un me gusta y que me comentéis a ver qué os parece. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.